Buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Y usted, profe? Bien, bien. Ya, voy a esperar que aparezcan algunos más y vamos con la clase. Hay muy poquito, no sé qué les pasa al resto. Ya, no hay más. Por lo visto, vamos a comenzar. Ya, vamos a hacer el resumen de lo que vimos durante el mes de mayo. Y para eso, obviamente, vamos a partir por el tema de qué es la democracia. Y también ver cuáles fueron los portafolios o las actividades del mes de agosto, que digan, disculpe, en donde vamos a trabajar, vamos a revisar las actividades que me tienen que entregar la semana que viene, que es de la página 22-23, 26-27, 28-29. Perdón. Pero para eso vamos primero a ver con el tema, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Como habla directamente aquí, ¿qué es la democracia? Las primeras consideraciones y preguntas. ¿Qué es la democracia? Dice, la democracia es quizás el concepto político sobre el que se han hecho más definiciones y teologías sobre el que se han escrito más libros. Hay que entender que la democracia, en pocas palabras, significa demos, kratos, o sea, el poder del pueblo o las decisiones del pueblo, o el pueblo está emancipado, etcétera, etcétera. Pero el significado viene del latín, que es demos, pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo. Obviamente, la democracia es un término muy utilizado de buena o de mala manera, donde aquí dice que Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Él fue uno de los presidentes estadounidenses más importantes y más que cimentó la democracia totalmente en Estados Unidos y a la vez le dio un ejemplo al mundo en donde él decía que el gobierno, como les dije yo, demos, pueblo, ciudadanía, kratos, poder, el poder del pueblo. La ideología de este presidente era que el gobierno era del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, o por el pueblo para el pueblo. O sea, la democracia lo que habla directamente es que todo tiene que ir en función del pueblo. Esa es la idea de la democracia y esa es la base de la democracia. Acá tenemos otro personaje que se llama Winston Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y para Winston Churchill, que era una persona bastante autoritaria, de casi una extrema derecha, él dice: la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por los demás. ¿Por qué en pocas palabras? Porque él mismo consideraba que al pueblo no había que escucharlo, sino que mandarlo. Por eso dice que la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por los demás. O sea, la democracia es una cosa, las demás personas lo que la hacen mal a la democracia. No saben cómo funciona. Después dice: ¿por qué es deseable la democracia en los demás sistemas? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son las contrapartes de la democracia? Esa es la pregunta, como decía Churchill. La democracia no es mala, pero la gente la hace mala. La gente no sabe utilizar el término democracia. La gente no sabe usar ese término, no sabe cómo funciona la democracia, la malinterpreta, como todo en esta vida. Y aquí tenemos, obviamente, que siempre partimos desde el mismo punto. Hay que partir desde el mismo punto. ¿Desde dónde viene la democracia? ¿Desde dónde viene este término democracia? Dice: ese surgimiento de la democracia puede ubicarse en Grecia en el año 500 a.C. Viene con el vocablo griego demos, que es pueblo, y kratos, gobierno. Como yo les decía, demos, pueblo, kratos, gobierno o poder, según algunos. De ahí viene la etimología o el significado de este tema de qué es la democracia. En Grecia hay que considerar que uno lo ve más o menos en octavo básico, pero séptimo básico, donde en este pueblo, cuando se empezó a conformar, dieron su primer gran paso en el sentido de plantear la democracia, donde todos podían participar en ella, todos podían dar su opinión, pero solamente los hombres libres, nacidos de padre y madre griegos o atenienses, las mujeres no tenían participación, y obviamente tenías que tener más de 18 años para ser un ciudadano. Como sale acá, dice: Atenas, quien primero adoptó esta forma de gobierno en oposición a la aristocracia. Hay que recordar que antiguamente existía lo que era la aristocracia, la monarquía, donde era el gobierno de unos pocos o de las clases privilegiadas. En un comienzo se conoce como democracia directa. Nosotros ya vimos la clase pasada qué significa o qué es la democracia directa. En general, el gobierno ateniense funcionaba mediante una asamblea en la que participaban los ciudadanos y tomaban las decisiones. Todo esto era a mano alzada.
Dice que los ciudadanos atenienses eran hombres mayores de 20 años, más o menos ubicados, se basaban en el principio de igualdad política entre ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que solamente entre hombres libres. El quórum, consejo, se reunía. El quórum significa 6.000 ciudadanos votando y tienen que estar, para que tengan un quórum total, tienen que estar los 6.000 de acuerdo. El consejo de 500 miembros preparaba la agenda y se reunían 40 veces al año. ¿Qué significa? Imagínense 500 personas haciendo una agenda tratando de colocarse de acuerdo. Ahí se discutían leyes para mantener el orden público, finanzas, impuestos, política exterior, etcétera, etcétera. Acá se privilegiaba el consejo de la unanimidad. Cuando ello no era posible, se recurría a la votación. O sea, si el consejo llegaba a un acuerdo y estaban todos, tenían que estar todos de acuerdo, la votación se hacía y se aprobaba. Y si no era así, tenía que votar el pueblo por completo, ya que las personas elegidas para votar no se pudieron poner de acuerdo. ¿Y qué tan democrática era la sociedad ateniense? Si ustedes lo miran acá, era democrática hasta cierto punto solamente. Era democrática hasta cierto punto porque solamente, como les digo yo, o sea, como dice la historia aquí, solamente podían participar los ciudadanos que eran hombres libres, que habían nacido de padre y madre ateniense, que no tenían deudas y que, ¿cómo se llama? Nacieran dentro del territorio, fueran hombres libres, no tuvieran deudas. Y quienes quedaban fuera de este tema, las mujeres, toda persona extranjera y los esclavos. Por eso le digo, para entender un poquito lo que es la democracia, hay que saber, hay que entender un poquito y mirar en la historia de ella. Después acá vamos a ir viendo los distintos tipos de democracia. La democracia está la representativa, donde se acabó el sistema democrático, donde se impuso, donde ya se acababa la democracia. Hay que recordar que después de la caída del Imperio Romano aparece este tema de lo que es la monarquía absoluta y los imperios. Obviamente, hay que recordar que una monarquía absoluta venía desde el rey, donde él tenía el poder absoluto. Él tenía el poder total, ya que su reinado venía de Dios. Estas monarquías absolutas eran monarquías hereditarias, o sea, del padre al hijo, del hijo al nieto, etcétera, etcétera. Así se iba sucediendo y se justificaban por poder divino, o sea, que Dios los puso ahí. Pero después de que aparece la Ilustración, donde viene con el cuestionamiento de la separación de los poderes del Estado y que el pueblo tiene que participar, en algunos de estas monarquías implementaron el sistema parlamentario para no perder el poder, en donde aquí la misma imagen es la democracia representativa. Por el lado izquierdo acá de la imagen está la nobleza, al medio estaría el representante del rey y al otro costado estaría el pueblo. A eso se le llama democracia representativa, donde están los tres poderes del Estado: el Estado, el Parlamento y el pueblo. Donde vemos acá directamente esta democracia representativa, como dice acá, la representación se hizo necesaria al conformarse a los estados nacionales,
que podían abarcar grandes extensiones territoriales de población, donde se empezaron a conformar los países. Después de la Gran Revolución Francesa, que fue la que marcó el término de la monarquía, se empezaron a conformar los estados, se empezaron a conformar los países y aparecieron estas democracias nuevamente. Y acá tenemos, obviamente, en esta democracia representativa, en donde el gobierno requiere el consentimiento de los gobernados. En pocas palabras, nosotros, las personas que son ciudadanos hoy en día, que cumplen 18 años, tanto hombres como mujeres, pueden ir a votar y escoger quiénes son los que nos van a representar. Lo que va a suceder aquí a fin de año cuando hayan elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo mismo que dice acá, hoy en día casi todas las democracias son representativas. Hay ciertos países que todavía mantienen algún tipo de monarquía o otro tipo de democracia, pero en general todos los países son democráticos. Nosotros ya los vimos ya. ¿Para qué nos sirve la democracia? A ver si alguno de ustedes me puede decir que ya están en tercero medio, que van a poder votar, que van a poder participar, algunos ya van a cumplir 18 años. Para ustedes, ¿qué es la democracia? ¿Lo representa? ¿No representa? ¿Qué es para ustedes la democracia? ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Quién me puede dar una opinión al respecto? A ver, aquí quién escribió. ¿No deja hablar? ¿Por qué? A ver, vamos a ver qué pasa. Si pueden activar el audio, no hay problema en ese sentido. ¿No pueden hablar? Dice que no. Vamos a ver aquí si puedo solucionar este tema. ¿Por qué no deja hablar? A ver. Deberían poder. ¿Qué quieren? A ver, déjame ver si lo puedo activar yo mismo. Ah, qué raro, me dice que están todos con audio, no sé por qué no pueden hablar. Dice que se puede activar el audio. Bueno, dentro de lo, bueno, si no lo pueden hablar, lo pueden escribir ahí su opinión, pero me dice que los audios están activados, no hay problema en ese sentido. No, qué raro que no se pueda activar el audio. Bueno. Para Robert A. Dahl, que es un filósofo, dice que la democracia ayuda para evitar a los autócratas y los tiranos. O sea, la democracia ayuda, la democracia existe para evitar que hayan dictaduras, no hayan, ¿cómo se llama?, tiranos, o el poder se concentre solo en una persona. Y también la idea de la democracia es que garantiza los derechos de todos nosotros a opinar y a vivir en libertad. Como también dice acá, ayuda a los ciudadanos, como les dije yo, en la libertad, en proteger sus intereses personales y los intereses en común, porque nosotros vivimos dentro de un Estado y este Estado se tiene que preocupar de que todos seamos iguales y todos tengamos los mismos derechos. Una cosita que la tengo acá, espérense un poco, a ver si
funciona funciona un poquito el tema del audio, ¿por qué no funciona? Vamos a ver aquí, ¿por qué no quiere funcionar? A ver si no funciona. Un momento. Sí, no está funcionando el audio. Ahí sí. Si se escucha o no, me levantan la mano para saber si se escucha bien o no. La democracia es un ideal universal reconocido y un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, sean cual fueren sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. La vida democrática de una sociedad se manifiesta en la participación activa y responsable de todas las personas que conviven en ella en el funcionamiento y en la organización de la vida social. La democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantiza la justicia social, facilita el desarrollo económico social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Tipos de poder y conflicto. Cuando hablamos de libertad e igualdad, el gobierno de mayoría, la justicia social, de fraternidad, llegamos a la palabra democracia. El fundamento de la democracia es el reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Las personas son libres y conscientes de su libertad, tienen la facultad de decidir y elegir. En el poder político. El poder político se identifica en el sistema democrático del poder ejecutivo y legislativo de un país. Es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país por medio del voto popular. Poder económico. El poder económico, caracterizado por la posesión de bienes y riquezas, los ejerce una persona o un grupo de personas, una región o un país por los recursos económicos en los que cuenta. Cuando falta algunas de ellas acontecen los llamados conflictos económicos, que son los siguientes: inflación, hiperinflación, deflación, recesión, desempleo y pobreza. Y el poder mediático. A raíz del surgimiento de la tecnología digital, el mundo de la comunicación, prensa, radio, televisión, internet, el mundo que podríamos llamar la cultura de masas, constituye un factor determinante en el funcionamiento de los subsistemas políticos, económicos, sociales y culturales. El poder ciudadano. La participación ciudadana de la gestión pública, que se refiere al rol del ciudadano en cuanto partícipe y en cuanto usuario a las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas. La participación ciudadana es una condición indispensable para alcanzar la gobernabilidad de la democracia. El pueblo que entrega su poder a uno o varios representantes también tiene la facultad de quitarlo si esa persona no cumple lo prometido o utiliza la función pública para beneficio propio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la Constitución de la República es una entidad autónoma que se crea como ente facilitador de los procesos de participación, control social y lucha contra la corrupción. La autoridad y la legitimación. Bueno, esto es bien cortito y bien sencillo de cómo los niños ven la democracia para ellos, cómo la entienden. Obviamente el término democracia es algo bastante más complejo y más largo de entender, pero siempre le vamos a seguir dándole vuelta a qué es la democracia, porque es lo que vemos directamente, la vamos a ir desglosando durante todo lo que nos queda de semestre o de año, para entender qué es la democracia y cuáles son los distintos parámetros de ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la democracia. ¿Y qué se entiende por democracia? Bueno, debemos decir que la democracia es una forma de organización social en la cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. La democracia surge con el advenimiento de la formación institucional del Estado Nacional.
También decir que las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo u otorgando legitimidad a sus representantes. Pero hay más para decir respecto a la democracia, como la definición clásica del señor Abraham Lincoln. La clásica definición de democracia de este personaje dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase expresa los fundamentos básicos del funcionamiento de la democracia, su carácter representativo y la elección de los representantes. Las decisiones políticas buscan coordinar las acciones de los ciudadanos. También decir y agregar que esta forma de organización del Estado favorece también un tipo de convivencia entre las personas que parten por respetar las opiniones de los otros, a pesar de ser distintas a las propias, ya que cada uno de los miembros de una ciudad son iguales ante la ley y también libres. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre sus características, comenzando con la igualdad y libertad. Bueno, se basa en los valores de igualdad y libertad. Estos valores, proclamados en la Revolución Francesa junto con el de fraternidad, sostienen que todos los hombres son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, en la medida que ello no vaya en contra de lo legal. Otra característica es la representatividad. Bueno, lo que debemos decir respecto a la representatividad es que el voto libre y secreto es el mecanismo que asegura la representación del conjunto de los ciudadanos en manos de un grupo relativamente reducido de individuos, ya que es imposible que todas las personas participen de las decisiones cotidianas que hacen al funcionamiento de un país. Otra característica que haremos mención respecto a la democracia es la constitucionalidad. Debemos decir que las democracias se apoyan en el principio de la constitucionalidad. Las democracias de hoy se articulan a partir de un texto público que garantiza los principios de la igualdad y libertad, es decir, la Constitución Nacional. Las constituciones de los países democráticos son la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, incluyendo todo tipo de minorías. Otro elemento que caracteriza a la democracia es la descentralización de decisiones. Bueno, debemos decir que la democracia evita los gobiernos centralizados todopoderosos. Esto lo logra descentralizando las decisiones a niveles regionales, departamentales, entre otros. Otra característica son los derechos humanos. La democracia asegura los derechos humanos básicos. Un sistema democrático siempre otorga la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de un país y garantiza la libertad de expresión y culto. Continuemos hablando sobre la democracia directa e indirecta. Bueno, para comenzar debemos decir que la democracia directa es aquella que plantea que los representados de modo presencial deban tomar las decisiones políticas a través del voto. Lo cierto es que esto es inviable en la actualidad, ya que resulta imposible su implementación teniendo en cuenta el número de habitantes de las actuales sociedades. Continuemos hablando sobre la democracia indirecta. Bueno, debemos decir que la democracia indirecta, por el motivo anteriormente mencionado, se adoptan la forma de democracias indirectas de toma de decisiones, es decir, a través de un cuerpo de políticos que dedican su tiempo en la formación sobre estas cuestiones de carácter profesional y que deben ser electos por los ciudadanos para poder luego participar de las decisiones políticas que afectan a la sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre los tipos de democracias que debemos conocer.
Se reconocen clásicamente tres modelos o tipos de democracias representativas. En este caso haremos mención de tres tipos de democracias, comenzando con el sistema presidencialista. Este se basa en la figura fuerte de un presidente, cabeza del poder ejecutivo, secundando por un grupo de ministros y secretarios que él elige. Otro sistema que haremos mención tiene que ver con el sistema parlamentario. En este tiene un papel central el Parlamento y las facultades del presidente están bastante restringidas. Y por último, el sistema colegiado. Es una combinación de los otros dos. El Ejecutivo está integrado por varias personas elegidas por el Parlamento y se turnan en el ejercicio de la presidencia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Ya vimos acá directamente lo que tiene que ver con la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo funciona esta democracia? ¿Para qué sirve esta democracia? Pero acá también tenemos que ver que hay distintos tipos de democracia o distintos tipos de gobierno, que son diferentes todos entre sí. Por eso dice aquí las dos dimensiones de la democracia. ¿Cómo son? Ahí está la democracia que hablamos acá directamente. La democracia electoral es competitiva y es incertidumbre. O sea, no se sabe realmente quién puede ganar en este tipo de democracia. ¿Por qué es competitiva? Porque aquí vemos la imagen de dos personajes que obviamente todos favorecerían al personaje más grande, al boxeador más imponente, pero puede ser que pierda, porque es incertidumbre, no se sabe qué puede pasar en ella. Lo mismo que pasó en las elecciones pasadas, se daba como ganador fijo ¿cómo se le llama? A un representante, a un electorado, o sea, un candidato en esta primaria donde iba de ganador un candidato presidencial que todos pensaban que iba a ganar fijamente y perdió. Ustedes saben que el candidato electoral que perdón, iba con mayor, ¿cómo se le puede decir? Proyección o iba directamente a ganador era el alcalde representante del Partido Comunista Jave, que él iba como precandidato electoral, pero resulta que en las primarias perdió inexplicablemente, nadie sabe por qué, o sea, todos saben por qué, pero perdió. Ese es el problema en esta de ser competitivo, no se sabe quién puede ganar, porque las elecciones son regulares, libres y justas, o sea, son voto a voto. Nadie sabe realmente por quién va a votar. Una persona puede ir directamente como ganador, pero en la última instancia pierde todo. Obviamente, como dice aquí, inclusión de todas las fuerzas políticas, principalmente la democracia nacional o chilena, es pluralista, que permite que todos tengan distintos tipos de representación. La idea de la democracia es que sea libre, igualitaria y pluralidad, o sea que todos podamos pensar y actuar de una manera diferente. Nadie es igual a otro. Tiene que haber tolerancia, legalidad, participación. Y aquí también la democracia como forma de resolver conflictos. En el mismo tema, nuevamente Chile, cuando se despertó, hubo este estallido social donde la gente pedía cambios, soluciones, etcétera, etcétera, se llegó a la decisión de votar a nivel nacional, a llamar un plebiscito para preguntar si querían cambiar la constitución o seguir con la misma constitución, y se decidió cambiar. Por eso es un método representativo, en donde aquí todos los puntos de vista son justos, o sea, todos tenemos derecho de opinar dentro de un sistema democrático, pero ojo, siempre con respeto al que está al lado de uno. Déjenme un minuto, chicos, para tomar la lista y seguimos al tiro. Denme un segundito.
que se nos ha sacado el tiempo. Vamos a continuar. Y después tenemos el diálogo que diga democrático, de acuerdo al PNUD, que sería lo que es las Naciones Unidas. Dice, es un proceso de interacción genuina mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. La idea de la democracia es que, como les dije yo, todos tenemos derecho a hablar, dar nuestra opinión, siempre respetando al que está al lado mío y sin querer imponer mi ideología a la otra persona, a no ser que ella se convenza de que la mía es correcta o viceversa. Como dice acá, el propósito de esta democracia o diálogo democrático es transformar las relaciones conflictivas de manera pacífica mediante un intercambio respetuoso de opiniones, que muchas veces no sucede y cuesta mucho llegar a un acuerdo. Como dice aquí, las actitudes fundamentales del diálogo democrático es el respeto por los demás, la empatía, la apertura, transparencia, buena fe, inclusividad, disposición al aprendizaje y al cambio. ¿Por qué el respeto a los demás? Porque la otra persona puede tener una opinión distinta a la mía. La empatía, porque yo tengo que entender, me cueste o no me cueste, lo que quiera la otra persona. La apertura, en el sentido que yo tengo que tener una mente amplia de escuchar distintos tipos de opinión. Transparencia, que debería ser todo democrático, libre y igualitario. Buena fe, porque si yo estoy hablando con alguien al lado, estoy esperando que esa persona me escuche. Inclusividad, todos tienen que participar y obviamente a través de todo este proceso uno debería aprender e ir cambiando. También otro de los valores de la democracia es la tolerancia. El hecho de respetar al que está al lado mío, porque nuevamente digo, no todos somos iguales. No todos somos iguales, pero todos somos iguales ante la ley. Por lo mismo dice acá que la tolerancia no significa ser indiferente al que está al lado, sino que saber aceptarlo con todas sus diferencias a la otra persona, tanto forma de vestir, hablar, comportarse y pensar. Como está acá mismo en la imagen. La tolerancia, el hecho de no a la discriminación, no al racismo, no a la xenofobia. Por lo mismo dice, los límites de la tolerancia no exige soportar situaciones indignas del hombre y un dominio inhumano o despectivo. No porque yo sea tolerante voy a también tener que aguantar todo lo que la otra persona me diga. También tiene un límite esta tolerancia. Como lo mismo que sale acá, la crítica a esta situación es perfectamente compatible con la tolerancia. Sin esa crítica, la tolerancia se convierte en una imperdonable indiferencia respecto al destino del prójimo. O sea, yo puedo ser tolerante, pero también tengo que ver el límite de esta tolerancia y también ver qué le pasa a la otra persona. Y ver cómo solucionamos este problema. Por lo mismo que sale acá, la tolerancia nos obliga a veces a callar la persecución religiosa, racial, política o sobre uso o costumbre de algunos pueblos indígenas que discriminan a las mujeres o las agreden. Hay que entender que, lamentablemente, en este tema, hoy en día que está muy en boga lo que sucede en Afganistán, dentro de que se plantea que es un sistema democrático, que es otra cultura, en donde las mujeres, principalmente los niños, son pasados a llevar sus derechos. Antes que se me acabe el tiempo, voy a pararlo y me vuelvo a conectar al tiro para terminar de ver las actividades que nos conciernen al mes de agosto. Salgo y ingreso automáticamente.